Voy a leerlo inicialmente en la versión para los mesiánicos, hebreos mesiánicos, y después lo leemos versículo por versículo en nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios: si fuese de otro modo, ¿qué conseguirían las personas que son inmersas en nombre de los muertos? Si los muertos no son de hecho levantados, ¿por qué hay personas que son inmersas por ellos? En cuanto a eso, ¿por qué nosotros mismos nos enfrentamos con el peligro hora tras hora? Hermanos, según el derecho de sentirme orgullo que me concede Yeshua el Mesías, nuestro Señor, yo os digo solemnemente que yo muero todos los días. Si mi lucha con bestias salvajes en Éfeso tuvo lugar sencillamente sobre una base humana, ¿qué gano yo haciéndolo? Si las personas muertas no son levantadas, bien podríamos vivir conforme al dicho: comamos y bebamos porque mañana moriremos. No os dejéis engañar, la mala compañía arruina el buen carácter. Recuperad el sentido, llevad una vida de justicia y dejad de pecar. Hay algunas personas que carecen del conocimiento de Dios, le digo para vergüenza vuestra. Listo, vamos a profundizar en este tema. Vamos a hablar un poco de la resurrección. Seguimos con el tema de la resurrección, después de haber hecho un paréntesis en todo lo que era el reino. Terminamos hablando de lo que el Señor pone en dominio en forma completa en la última etapa antes de entregarle el reino al Padre, y todo lo que hemos de pasar a través del milenio. Pero el tema central de todo este capítulo ha sido la resurrección, y volvemos a retomarlo, a profundizar en él. Y cuando hablamos de resurrección, lógicamente hay que hablar de la muerte y lógicamente de la vida. Podríamos hacernos unas preguntas: ¿por qué resucitan los muertos? Creo que es uno de los temas que siempre nos debemos preguntar. Pero también preguntamos: si la resurrección no es cierta, entonces ¿qué pasa? Si esto no fuera verdad, si no hay esa esperanza, entonces ¿qué pasaría con nuestras vidas y cómo deberíamos plantear nuestra vida? Creo que es algo fundamental volver a revisar la doctrina de la resurrección. Creo que es lo más importante de lo que implica el Evangelio, y es la gran diferencia con otro tipo de filosofía o de doctrina que pueda hablar el mundo. Esto cambia absolutamente todo, y es la esperanza que tenemos todos los cristianos de que esto es verdad. Sin embargo, como decía, hay que hablar un poquito de la muerte, y la muerte depende mucho de lo que es el contexto tanto cultural y religioso donde crecemos. Cada país, cada cultura tiene una forma de ver diferente la muerte. Y para nosotros, como cristianos, la muerte sencillamente es un momento de espera, encontrarnos con el Señor, de vivir otra vez lo que Él desea y servirle, como hemos hablado, en lo que es su reino. Ya hemos empezado a vivir el reino aquí en la tierra, pero vamos a vivir ese reino en forma plena cuando estemos en su presencia. Y es una continuación de la vida conforme a lo que hemos creído en esta vida. Así que no todo se acaba como otras culturas que lo tienen así. En la misma religión, dentro del mismo, podemos ver la diferencia: cómo ve la muerte un católico, cómo la ve un cristiano, evangélico, protestante. Son contextos muy diferentes. No solamente ir a un velorio, a un entierro, para ver cómo es la diferencia de eso. Definitivamente a nosotros nos marca el tener una esperanza en la resurrección, estar convencidos de que vamos a resucitar así como Jesucristo resucitó, y eso nos abre una esperanza completamente alentadora, que nos anima a no ver la muerte como las demás personas la ven, y no sufrir como los demás sufren. Definitivamente es muy diferente asumir un duelo cuando uno está de manos del Señor y conociendo la verdad de Él. Así que aquí vamos a ver algunos contextos también que se daban en la iglesia de Corinto. Ellos estaban influenciados por ciertas filosofías que estaban entrando a tergiversar la doctrina verdadera de Cristo. Y es lo que Pablo está tratando de declarar aquí, y además de animarlos
a que siguieran luchando. Hemos visto, si no en los versículos anteriores de este capítulo, cuando precisamente hablaba de que si no hay resurrección, pues en vano sería toda la obra que ellos habían hecho. Y otra vez nos vuelve a confrontar con esto, y creo que es lo que implica el mensaje de hoy. Hay un punto de vista, de todos modos, de lo que influye la muerte a las personas vivas y también de cómo ven los vivos a los muertos. Por eso pongo de esta manera la diapositiva. Definitivamente, cuando alguien sabe que va a morir por una enfermedad terminal, a veces influye también las personas que van a quedar vivas, con algunas promesas, con algunas exigencias, y eso hace que a veces puedan determinar o más bien atrapar a las personas que quedan vivas en deseos que quiere que se cumplan después de su muerte, como si eso pudiera mantener vivo su imagen aquí en la tierra, en vez de permitir precisamente que se vaya a estar en la presencia del Señor en completa libertad y dejar en libertad también a los que quedan. Muchas veces, el muerto puede llegar a influir estando muerto, en el sentido de que en vida deseó que de pronto su esposa hiciera tales proyectos o que los hijos pudieran ser determinadas profesiones. Y muchas veces la persona que queda en vida termina atada al muerto, en el sentido de querer lograr lo que la otra persona no hizo o los sueños que el otro tenía. Y es increíble cómo a veces eso marca a las personas y las termina atando a una esclavitud de lo cual el Señor no quiere que vivamos atados a eso. Cada persona tiene un propósito aquí en la vida y también tiene un plan, el Señor, como hemos hablado, después de que durmamos en Él y que resucitemos en Él, como lo hemos venido hablando, lo que vamos a hacer en el reino. Así que no es justo que a veces las personas terminen atadas a hacer sueños de una persona que ya cumplió su propósito aquí en la tierra. Pero también pasa que a veces, estando las personas vivas, quieren influir sobre lo que ha pasado con el muerto. Y eso es lo que tiene que hablar un poco en este pasaje, cuando en versículo 29 nos habla Pablo de uno de los versículos más controversiales y de muchas interpretaciones dentro de los comentaristas cristianos, por la forma que escribe aquí. En el versículo 29, en la Nueva Versión Internacional, dice: si no hay resurrección, ¿qué sacan los que se bautizan por los muertos? Si en definitivamente los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan por ellos? Y aquí nos habla de algo que ha sido bien como controversial, como les decía, porque no hay una evidencia histórica o científica o en el resto de la palabra de que esta iglesia o en esta generación hablara sobre el bautismo por los muertos. Sin embargo, otros comentaristas dicen que han encontrado vestigios de que la gente hacía un bautizo de muertos. ¿Y a qué se refiere el bautizo de muertos? Básicamente es un bautismo sustituto. ¿Sustituto en qué sentido? De que las personas trataban de creer por el muerto, en el sentido de que si se convertían en cristianos después de que un familiar había fallecido, era creer por él y bautizarse por él. O sea, la gente, si había estado bautizada en algún momento, volvía a bautizarse por las personas ya fallecidas para que la persona se fuera salva. Y esto es algo parecido a lo que dentro del Imperio Romano, dentro de la Iglesia Católica, también se trató de manipular en esta creencia, y contraria a lo que dice la palabra, de que uno se salva simplemente por la fe en forma personal, ni siquiera por las obras que uno haya hecho, sino que mientras uno esté en vivo tiene la oportunidad de creer en el Señor y tener fe en el Señor, y eso es lo único que permite la salvación. Y nadie puede salvarlo a uno después de muerto, ni creer por uno, ni bautizarse por uno.
Y aparentemente, como digo, no hay una evidencia histórica o bíblica, pero por algo hace la referencia Pablo a esta iglesia. Probablemente lo que se supone alguien había tratado de meter esta doctrina dentro de la iglesia, y era una forma de pronto irónica, decía, bueno, si ustedes bautizan a los muertos, ¿para qué lo hacen? Si no hay resurrección, pues ¿qué sentido tiene esto? Era una forma como irónica de hablar en este pasaje, de preguntarles por qué se bautizan por ellos y de todos modos no creen o dudan de la resurrección, que es el tema central de este capítulo. Curiosamente, en la actualidad hay precisamente sectas dentro del cristianismo que han tratado de meter esta idea, y para mí fue una sorpresa en lo personal al saber que los mormones y algunos grupos de testigos de Jehová hablan sobre eso, de bautizarse por personas ya o familiares ya que han fallecido, y tratar de salvar a las personas con actos, con obras, a las personas que ya han fallecido. Esto es contrario a lo que dice la palabra del Señor, por lo tanto, eso se llama una herejía o una falsedad de doctrina, y es algo que predican ellos en la actualidad. Así que todas las cosas se repiten y siguen amenazando a la doctrina verdadera. Y por algo Pablo lo decía, y por algo también el Señor nos permite que hoy repasemos esto, porque no hay forma de salvarse si no es en vida, en lo que uno cree estando vivo. Así que uno ve cómo tanto los muertos influyen en los vivos como los vivos quieren influir en las personas que están muertas, y este era el caso de esta iglesia de Corinto. Entonces, preguntaría uno, entonces la evangelización, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene la evangelización si uno puede, después de muerto, hacer que los demás familiares actúen por uno y lo salven a uno? Entonces no tendría sentido evangelizar para que la gente se convierta en vida. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor, como les decía, que debemos hacer nuestra obra para que la gente conozca al Señor, conozca la verdadera doctrina y puedan tener una decisión personal. Eso es lo que implica la evangelización, llevar esas buenas noticias de que si la persona confía en el Señor Jesucristo, confía de que va en una vida eterna, confía en la resurrección, pues va a ser partícipe de esa resurrección. Miremos en lo que dice Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Como hablábamos los sábados anteriores, vamos a ser todos resucitados, unos para vida eterna con el Señor y otros para ser juzgados, para estar en el lago de fuego. Todos tendremos que rendir cuentas por lo que hemos hecho en vida. Eso no quiere decir que nos salvemos por las obras, pero sí vamos a estar en un tribunal donde vamos a mostrar lo que hemos hecho, y de acuerdo a eso va el Señor a darle a cada quien lo que se merece. Por lo tanto, siempre que hablemos de la resurrección, como decía, hay que hablar de la muerte, pero hay que hablar de la vida. No podemos dejar la vida a un lado, porque de todos modos eso tiene unas implicaciones en nuestra vida futura, y eso es lo que creemos. Como decía ahí, no es que todo se acaba como piensan otros o han pensado otras culturas, y pensaban los mismos griegos en este lugar. Así que esto nos cambia completamente el panorama, la perspectiva de la vida, y eso es lo que Pablo está intentando hablarnos el día de hoy. Como les decía, la realidad de la resurrección debe ser un motivo para la evangelización. Tenemos que tener claro que si creemos en la resurrección, debe ser el mayor motivación para que la gente conozca esta verdad, confíe en que va a ser resucitada, pero que todo depende de la decisión que tome aquí en vida. Debe ser lo que nos debiera motivar para que la gente conozca esta verdad. Sin embargo, Pablo nos muestra aquí precisamente en forma personal por qué lo hacían ellos
cuál era lo que lo motivaba a dejar su sitio cómodo, su sitio de jerarquía que tenía, su conocimiento, su estatus económico seguramente, todas las cosas que tuvo que sacrificar y pasar por tanto sufrimiento de lo cual nos habla como testimonio por causa del Evangelio, de compartir y que gracias a él hoy podemos conocer todas estas verdades, ya que él llevó este conocimiento al mundo occidental a través del Imperio Romano y lógicamente llevar esto hasta España para que algún día a través de la colonización nos llegara a América, y todo estaba dentro del plan del Señor, pero eso empezó a través de Pablo, pero a través de mucho sufrimiento también. Y ese sufrimiento nos habla aquí en el versículo 30 y 32, dice: y nosotros, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que cada día muero, hermanos, es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, que he ganado, sí, solo por motivos humanos. En Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es lo que está insistiendo Pablo. Si no fuera por esa resurrección, si no fuera con la esperanza, pues qué sentido tendría estar sufriendo por causa del Evangelio. ¿Por qué pasar por tantos peligros? Como decía, no era que muriera cada día, sino era en una forma de decir la amenaza de muerte que tenía todos los días. Acuérdense que estamos en un momento de la historia donde la persecución o el Imperio Romano iba en contra de todo lo que hablara de otro rey, era simplemente condenado a la muerte. Y en este momento estaba hablando del rey de los judíos, el rey de reyes, y esto es lo que predicaban estos hombres en contra del emperador romano en ese entonces, que todo lo que fuera en contra de ellos pues era una amenaza y simplemente tenían que pagar con la muerte. Y cuando se refiere a las fieras, no hay un testimonio que Pablo hubiera estado en el circo romano, como era la costumbre. A todos los que iban en contra o se rebelaban en contra del imperio, los ponían en el circo romano para que los leones se los comieran. No hay un testimonio de eso, simplemente era una forma de decir de todas las amenazas políticas, de todos los guardias de seguridad del imperio, de la misma religiosidad que había en ese momento. Había muchos enemigos a los cuales él llamaba las fieras, pero eran unos peligros muy reales. Como hemos visto, fue golpeado, apedreado, de muchas cosas le hicieron a Pablo para que no predicara. Y esto es lo que lo motivaba. Si no hubiera resurrección, pues como dice, esto no tendría sentido. Y es lo que nos debe animar a nosotros también el día de hoy. Y quiero llevar a las citas precisamente porque también es bueno ver cómo Pablo utiliza la palabra del Señor para llevar los comentarios, y esta frase de comamos y bebamos está en Isaías 22:13. Dice: pero miren, hay gozo y alegría, se sacrifican vacas, se matan ovejas, se come carne y se bebe vino. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y enseguida el versículo 14 habla de lo que es este pecado. Definitivamente la vida no es simplemente eso, pasar el rato, hagamos lo que se nos dé la gana, como querramos, simplemente disfrutemos la vida, porque al fin y al cabo un día se acaba y hay que disfrutar al máximo. Eso era una cultura, una filosofía básicamente de vida entre los griegos, entre una gran parte de los griegos. Simplemente no había esperanza y por eso había tanto desenfreno. Si comparáramos siempre lo que se vivía en esa época con lo que vivimos ahora, nos sorprenderíamos que vivían en un libertinaje sexual. En todas las áreas simplemente había un desenfreno de la vida. No había límite de absolutamente nada, porque la gente decía, pues simplemente hasta el día que muramos se acaba todo, pues hay que vivir como se nos da la gana. Y se practicaban muchas cosas en contra de lo que el Señor nos mostraba cómo debía vivir el ser humano. Simplemente era un desenfreno total y no había nada que hablara de la eternidad, de una vida eterna o una vida después de la vida.
Así que pues esto es lo que Pablo estaba queriendo decir cuando decía, cada día muero. Vale la pena sufrir todas estas amenazas de muerte que a diario tenía que pasar con tal de predicar el Evangelio. No podemos olvidar que esa es la responsabilidad de que todos tenemos, mostrar esas verdades a tantas personas que hoy también ven la vida de la misma manera. Y no debemos extrañarnos, pero creo que alrededor nuestro hay muchas personas que siguen pensando de la misma manera y se les olvida que algún día van a tener que dar cuenta de todo lo que hicieron aquí, y eso nos incluye también a los cristianos. No podemos olvidar que algún día tenemos que dar cuentas, y 2 Corintios 5:10 nos habla de esto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y vuelvo a aclaro, no se trata de que esto nos salve o no, pero sí tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos en el tribunal de Cristo, que es cuando nos encontremos con el Señor y nos dé las coronas y nos dé los cargos que Él quiere que hagamos durante el resto del reino del Señor. Así que, de todos modos, salvos tenemos que dar cuentas, y los no salvos también tendrán que dar cuentas, pero simplemente, como hablábamos la vez pasada, eso es para condenación y para mostrar al Señor que son culpables de vivir de esa manera desenfrenada y que van a terminar en el lago de fuego si no se han arrepentido en vida y han confiado en esta verdad. Así que eso es lo que marca la diferencia. Y Pablo vuelve a preguntar, ¿para qué sufrir y morir a causa de Cristo? Y nos hace unas advertencias, una exhortación y un reproche en el versículo siguiente. Y nos habla de lo que debemos separarnos del pecado. Miremos 1 Corintios 15:33. Nos dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Definitivamente, las personas con las que uno anda nos influyen en nuestra vida. Nos pueden hacer cambiar de parecer con sus filosofías que, como digo, abundan por doquier. Como les decía, el ejemplo de los mormones, de los testigos de Jehová. Pero hay muchas filosofías en la actualidad, nueva era, personas que hablan de metafísica y tratan de demostrar cómo todo se descompone y tratan de buscar cosas de filosofías huecas o de física, a veces tratando de que todo somos materia y que todo se acaba. Y sí, todo el cuerpo se acaba, y vamos a mirar cómo después el Señor regenera todas las cosas. También el mismo Creador nos va a dar nuevos cuerpos. Pero el Señor nos aclara aquí que es importante que definamos quiénes son las buenas compañías y las malas compañías, y a esto es lo que Pablo se refiere. Quiero recordarles este pasaje que nos pone en perspectiva en lo que pasa en la actualidad y se refiere a los últimos tiempos, en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y vemos que no estamos muy alejados de lo que el Señor define como los últimos tiempos. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y algo que no podemos negar, son tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y aquí vuelve y nos recuerda a la gente, vivimos en un mundo donde solo importa el placer y a poca gente le interesa el Señor, y hablábamos estos días de lo que es el gozo y la felicidad, la diferencia de eso, y es el Señor recordándonos que Él nos ha prometido gozo. No quiere decir que todas las cosas, todos los problemas se nos resuelvan. Lo que nos dice es que vamos a tener gozo en medio de los problemas. Pero la gente busca el placer donde no haya problemas, donde todo sea fácil y la vida alegre, lo que busca la humanidad, pensando en sus propios intereses, sin pensar en los demás, sin hacer sacrificios. Y eso es lo que este pasaje nos está hablando, que es algo que estamos viviendo en la actualidad.
Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así que eso nos manda a evaluar precisamente con quién andamos, porque creo que esto es lo que abunda en el mundo, tipo de personas con estas descripciones, que, como digo, viven más pensando en sí mismos que en los demás, en buscar beneficio propio y vivir la vida, que de todos modos todo se acaba. Y eso es, creo que lo que más vemos hoy en día. En 2 Corintios 6, 14, 16 también nos dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente, como Él ha dicho. Y vuelve y nos recuerda algunos pasajes que vuelve a hacer uso de la palabra del Señor en el Antiguo Pacto, y que Pablo conocía muy bien, y nos habla de que caminará entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y después en Isaías 52 y en Ezequiel nos habla de que salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. El Señor en esto es muy celoso, y como siempre dice, no anden con gente que no son del mismo pueblo, que no son hijos míos. Uno debe ir a compartir la verdad, pero si no la aceptan, como dice, sacúdase las sandalias y aléjese de esta gente, porque si no, ellos van a tratar de meter esas doctrinas engañosas. Y eso lo habla a través de muchos pasajes de la palabra del Señor. Los, como hemos hablado, a veces mandaba acabar con pueblos, también lo hablamos estos días, con tal que no se mezclaran con ellos porque terminaban contaminándose. Y vuelve Pablo y nos dice lo mismo: con esta gente no se junten, no hagan caso a eso, porque los pueden hacer dudar, los pueden hacer desviarse de la doctrina verdadera. Para nosotros, espero que todo sea muy claro el tema de la resurrección y que sigan confiando y creyendo en esta gran verdad. Pero como dicen, en esa misma iglesia habían personas que ya habían dudado, que habían creído otras cosas, que pensaban que podían salvarse después de muertos, cosas que para hoy podríamos pensar que serían ilógicas, pero así es el diablo astuto y termina engañando a la gente, haciéndole creer cosas diferentes. Y entonces vuelve a decir: apártense, aléjense del pecado, no hagan junta con este tipo de personas, porque terminarán también llevándolo a creer cosas que no son ciertas, como pasó en esta iglesia de Corinto. Y les hace un llamado, una exhortación, como les decía, que lo pone en un término casi llevándola a salir de una borrachera. En 1 Corintios 15, 34 dice: vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. Eso es un llamado de exhortación, como diga, sálgase de esa borrachera, vuelvan a su sano juicio, recobren el sentido común de esto. Esa es la exhortación que Pablo les hace. Y quiero recordarles un pasaje que leímos en 1 Corintios 5, del 4 al 11, donde dice: ustedes, en cambio, hermanos, no estén en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, vuelve y repite, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Vuelvo y les recuerdo esto, lo hemos hablado. No podemos bajar la guardia, así como estamos hoy diciendo lo mismo con este virus. No nos podemos confiar, que ese es el problema de muchos cristianos. No nos podemos bajar la guardia de que si ya no está ahí, el pecado sigue ahí, va a seguir haciendo una amenaza para el cristiano.
y debemos siempre estar alerta y no nos podemos, como digo, dormir o emborrachar, en el sentido de que si nos descuidamos y le hacemos caso a otras cosas y caemos en el pecado, pues sencillamente vamos a echar al traste todo lo que hemos vivido de pronto en el Evangelio, los sacrificios que se han hecho. Uno como cristiano nunca puede dormirse, nunca puede emborracharse en las cosas espirituales. Simplemente hay que seguir pegado a la palabra, creyendo lo que el Señor ha mostrado que es verdad. Y como digo, el que pueda llegar a dudar de la resurrección por creerle a doctrinas de demonios, como dice la palabra, pues sencillamente termina perdiéndose y termina resucitando, pero para muerte eterna. Así que aquí Pablo nos vuelve a exhortar de que no dejemos la guardia, que no nos confiemos y sigamos creyendo y animándonos unos a otros para edificación. Primera de Corintios, la parte B, el 34, nos dice: en efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Hay mucha gente que no conoce de Dios. Vuelven, no insisto. Por más que vayan a una iglesia, si no estudian la palabra, no conocen a Dios. Y eso nos debería dar vergüenza a nosotros, así como les debería dar vergüenza a la iglesia que le está escribiendo Pablo. Hay mucho por hacer, hay mucho que compartir. Como hemos hablado también, el hecho a veces de las actividades diarias nos hacen alejar de la búsqueda del Señor. Y es una forma de dormirse espiritualmente, cuando uno se dedica más a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Así que es una exhortación y una advertencia, como les decía aquí, nos advierte Pablo y nos exhorta y nos hace ver que no nos podemos confiar, que hay mucha gente que desconoce del Señor, que desconoce la verdad de la resurrección, de la esperanza de la vida eterna. Y quiero recordarles lo que termina diciendo en el último versículo de este pasaje, que todavía no llegamos allá, pero que él cierra este mensaje en versículo 58, donde dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos dice esto? Nos invita siempre a estar trabajando, luchando, como lo hacían ellos. Como digo, vendrán momentos de persecución, de amenazas, que nos confrontarán en la fe, muchas cosas, pero definitivamente, si hemos creído en esta verdad y estamos firmes, esta doctrina va a determinar nuestra conducta en la vida, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los discípulos, como lo ha hecho con tanta gente a través de la historia de la humanidad y en tantos lugares del mundo, donde han tenido que entregar su vida. Hoy mismo, en muchos países vemos cómo hay persecución, en muchas partes de Asia, en muchos países comunistas, donde han prohibido la enseñanza del Evangelio, y que la gente, como en el caso ahorita de China, es el país donde más está avanzando en gente convertida, gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Es el país donde más se está creciendo el Evangelio. Y a veces uno dice: no queremos que nos persigan, pero está demostrado que los verdaderos cristianos no dependen de los gobiernos del mundo, sino que dependen de lo que creen en el Señor. Y cuando hay más persecuciones, cuando más se afirman estas verdades en la mente y en el corazón de las personas que determinan luchar en contra de los obstáculos, y es cuando más avivamiento hay. Definitivamente, cuando estamos en la comodidad, nos volvemos cómodos, desafortunadamente, y no trabajamos tan arduamente como lo debiéramos hacer y nos dedicamos a otras cosas. Y el verdadero creyente se reconoce en eso, que en los momentos de adversidad, de persecución, de que las cosas se ponen difíciles, cuando verdaderamente muestra su verdadera fe, y eso es lo que mueve su conducta.
Por eso quiero cerrar con estas dos frases. Dice, el que niega la resurrección es negar el evangelio y abrir la puerta al pecado. Pero pasa todo lo contrario precisamente cuando afirmamos lo que es la resurrección. Ahí valoramos el evangelio y abrimos camino a la santidad. Todo lo que Pablo está diciendo aquí empieza a hablar de la resurrección. Dice, si queremos la resurrección, esto nos lleva a predicar el evangelio, a ser más insistentes, a persistir más. Y si persistimos y compartimos más, pues lógicamente tiene que ir respaldado por la santidad, y esto nos va a llevar a una conducta alejada del pecado. Todo va unido. Como les decía, la vida, la muerte y la resurrección son temas que no se pueden separar. Tenemos que ver la muerte como un ganar en Cristo. Como decía Pablo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y eso debería ser la constante en nosotros. Ahí se acaban las persecuciones, se acaban los sufrimientos, se acaba todo y empezamos a vivir en su presencia. Pero mientras estamos en vida tenemos que hacer lo que nos corresponde. Demostrar y vivir esa gracia con la que el Señor nos ha regalado en agradecimiento, en su amor, compartir ese amor que hemos recibido, compartir las bendiciones que Él nos ha dado, compartir ese reino que nos ha permitido vivir aquí en la tierra, que otra gente lo viva, para que puedan también resucitar para la gloria de Él y que todo sea puesto bajo su dominio y algún día estar como viviendo con ese verdadero Señor, con ese verdadero Rey por la eternidad. Así que creo que la enseñanza que hoy nos deja, el mensaje que hoy nos invita a persistir y a vivir siempre pegado a Él, fortalecidos en Él. Así que los invito a la cena, no recordando a ese Jesús ahí simplemente resucitado que se hubiera quedado ahí, sino ver esa cena como que era necesario ese pago, pero que no se quedó simplemente ahí, sino que venció esa muerte y que resucitó a nuestro Señor. Y eso es lo que nos debe animar a mirar con perspectiva siempre la segunda venida, de que sea que estemos vivos o que estemos muertos, vamos a ir con Él. Así que, como decía, no es una muerte, para nosotros es un dormir, y vamos a despertar simplemente en la presencia del Señor, así como los que ya han ido a ese despertar con Él. Y es lo que debemos tener cuando tomamos la cena del Señor, esa perspectiva correcta de lo que es nuestra vida para la eternidad. Así que los invito a que tomemos la cena del Señor con ese sentir.